Gracias al Señor Jesús, gracias al buen Padre Celestial. Gracias a Dios porque Él está con nosotros, porque nos permite escuchar de su palabra, porque nos permite participar de lo que Él quiere darnos en este día, en este tiempo, en este momento como iglesia. También te invito, querido oyente, a que puedas recibir lo que el único y eterno y verdadero Dios tiene para tu vida. Amén. Gracias damos al Señor por cada uno de ustedes y nos alegramos y nos gozamos por poder continuar siendo iglesia, por avanzar en la obra de Dios, por extender el Evangelio de Cristo Jesús, por crecer como familia en unidad. Y eso solamente es a través del Espíritu Santo de Dios. Amén. Quiero compartir con ustedes lo que sería la continuación de la introducción de la palabra que he titulado con el nombre La Iglesia Esforzada. Y vamos a ver entonces y continuar aprendiendo un poco más de lo mucho que el Señor tiene para darnos, porque hay mucho más todavía para poder escuchar del Señor. Pero en este momento lo que nosotros necesitamos es lo que el Padre tiene preparado para nosotros. Amén. Vamos entonces a leer la palabra de Dios. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Vamos a orar para pedirle a Dios su dirección y su sabiduría. Padre, te agradecemos en el nombre de Jesucristo por todo lo que tú haces y queremos agradecerte por esta palabra y por estar en este tiempo juntos para recibir lo que tú tienes para nuestras vidas. Señor, abre el corazón de cada uno, Señor, la mente, Padre, para que pueda escuchar tu Espíritu Santo y de esa manera recibir lo que tú tienes para sus vidas para cada uno. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Y dice entonces ya el primer versículo 7, vamos y aprovechemos el tiempo. Dice: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y encontramos, como habíamos visto en la iglesia de la Odisea y como se ve también en las otras iglesias, la presentación de nuestro Señor Jesucristo. Y hablábamos de que Él era el santo, y también en este texto vamos a encontrar lo mismo. Él se presenta como santo. El santo, dice la palabra de Dios, dice el santo. Está hablando del único santo, aquel que es santo. Y encontramos en Isaías capítulo 6, versículo 3, donde vemos estas palabras: y uno al otro daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Vemos ahí los ángeles alabando la majestad de Dios, alabando la Trinidad, alabando también a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo de Dios. Entonces vemos que Él es el santo, el único, no hay otro. No hay otro fuera de Él, dice la palabra del Señor. En Hechos capítulo 3, versículo 14, vamos a encontrar también una referencia: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida.
Entonces dice ahí, negasteis al santo. Pedro presentando a aquellos hombres lo que había acontecido con nuestro Señor Jesucristo. Negaron al santo, al único y eterno y verdadero Dios. Lucas capítulo 4, 34, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. El mismo adversario reconociendo el poderío, la soberanía, la autoridad del único Santo. Mire, qué importante es saber quién nos habla y también saber quién es el que nos habla. Y en este caso se presenta a nosotros el Santo, el único, el eterno. También dice que Él es el verdadero. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, también nos va a hablar de lo contrario. El adversario es mentiroso y Cristo es la verdad. También encontramos un texto conocido, ¿cierto? Que Él es la verdad, ¿cierto? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y encontramos referencias a Él como el verdadero. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído. ¿En quién hemos creído nosotros? ¿En quién hemos puesto nuestra confianza? ¿En quién hemos dejado nuestra fe? En el único que tiene la verdad. Tú eres el Hijo de Dios, decía Pedro. Él reconocía que Él era Dios. Tú eres Dios, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el verdadero. Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Solo Él tiene. Y Pablo acá afirmando, yo sé en quién he creído. Mi fe no está puesta o cimentada en cualquier persona. Mi fe está puesta en el eterno, en el santo, en el verdadero. Así es en nuestras vidas, iglesia. Te animo que sea así en tu vida. ¿En quién has puesto tu fe? Bueno, la palabra de Dios te dice que tu fe tiene que estar en Cristo Jesús. Y si es así, gloria a Dios. Puedes sentirte alegre y gozoso. No seguimos una mentira, no seguimos una fábula, aun cuando muchos lo dicen, es que no van a conseguir verlo, porque esto no se discierne por la carne, esto no se consigue ver a través de los pensamientos humanos, tras la inteligencia humana. Esto es gracia y poder de Dios para salvación, locura para aquel que no puede entenderlo. Pero hemos creído en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Juan capítulo 18 versículo 37 dice, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Él vino a dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye la voz de Dios. Sigue la voz de Dios. Sigue a Jesucristo. Permanece fiel a Jesucristo. Iglesia, vivimos tiempos cada vez más feroces y voraces, en los cuales el enemigo, el león rugiente, aquel como león rugiente, anda buscando para devorar a los hijos de Dios, para robarle, para matar y destruir la fe del pueblo de Dios. Pero sea usted de los que persevera, seamos de los que perseveramos en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos se han perdido pensando que siguen la doctrina del Evangelio de Cristo Jesús? Y como lo hubo en estas iglesias, en algunas de estas, falsos predicadores, falsos mensajeros, también en el tiempo de hoy lo hay. Y también hay pueblo que presta oído a esa falsa doctrina, llevando y pensando y entendiendo esto está mal, no es así. Pero lo único que aconteció es la confusión, la duda que pone nuestro adversario. Usted lo sabe, usted lo escuchó y lo vio también.
y podemos seguir estudiando. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Necesitamos estudiar su palabra. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Soberanía, habíamos hablado, ¿se acuerda? Qué bueno esto de la lectura, de una introducción al texto. Es necesario. Mismo cuando estudiamos, compartí con usted, necesitamos tener una lectura para poder entrar en el tema, para saber de qué estamos hablando, para saber de qué se está hablando, para poder pedirle al Espíritu Santo, Dios ilumina, para que pueda entender, disipa las tinieblas, disipa todo pensamiento contrario que esté en mi vida, que me aleje de la verdad. David es un tipo de Jesús. Por eso es que hace mención, ahora Mateo también entiende de que necesita mostrar, a través del Espíritu Santo necesita mostrar quién es Jesús, de dónde viene, del linaje. En Mateo capítulo 1, versículo 1 vemos la genealogía, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Era al cual Dios tenía prometido. De ahí saldría el que gobernaría. Lucas capítulo 1, versículo 32 va a decir la palabra: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Vamos a leerlo de nuevo. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Dios le daría aquella promesa que había dado a David, a Jesucristo, que él iría a ser Señor de señores y Rey de reyes. El único y el eterno, el verdadero, el santo. Solo Él podría ser quien venga a dar libertad a su pueblo, salvación a nuestras vidas. Dice el versículo 8: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y dice, como también hablaba la Odisea, yo conozco tus obras, y Él conoce nuestras obras. Él conoce la humanidad, Él sabe lo que hace y deja de hacer el hombre. No hay algo que se escape, y Dios tiene conocimiento desde lo más secreto o escondido hasta lo que sale a luz, hasta lo que es visible, hasta lo que se ve. Gloria a Dios por eso, iglesia. Es bueno que Dios nos conozca. Necesitamos que Dios nos conozca. Necesitamos ser conocidos. Necesitamos saber que somos conocidos. Y Dios dice, yo conozco tus obras. Y Dios conoce las obras de la iglesia esforzada, la cual nosotros necesitamos ser, la cual usted y yo necesitamos ser. Esa iglesia esforzada que se esfuerza cada día. Dice que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y aunque no somos perfectos, Dios se alegra con la iglesia esforzada, con nosotros, porque procuramos esforzarnos. Yo creo que usted y yo procuramos esforzarnos, y eso es lo que necesitamos pedir al Espíritu Santo, ver. Muéstranos, Señor Jesucristo, muéstranos, Espíritu Santo. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y vemos esa expresión que dice en el texto, porque aunque tienes pocas fuerzas, y ahí el apóstol va a decir, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Y por qué somos fuertes? Cuando somos débiles, cuando reconocemos la necesidad de Dios en nuestra vida, cuando entendemos de que con Él podemos, con Él tenemos victoria, con Él vencemos, que en Él está la victoria, que en Él está la gloria de Dios. Cuando vemos eso, reconocemos nuestras debilidades, nuestras incapacidades, y damos la gloria a Dios y pedimos que Él venga a mostrar su poder, y damos la gloria a Dios, entonces somos fuertes.
Por eso le dice a esta iglesia, porque aunque tienes pocas fuerzas, hay algo que ha hecho y en lo cual ha perseverado, y es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Guardado la palabra del Señor, importante. La palabra de Dios nos va a hablar y nos va a decir de guardar sus mandamientos, de que no nos apartemos de ella ni a izquierda ni a derecha, de que permanezcamos en la palabra de Dios, de que escuchemos la voz de Dios. Pero hay algo interesante que va a hablar y nos va a decir en ese texto donde dice, y no has negado mi nombre. ¿Y cómo es que la iglesia niega el nombre de Dios? Bueno, quiero compartir algunas cosas en las cuales he pensado y entiendo de que aunque tal vez no digamos niego a Cristo, que el texto está hablando de eso, ¿cierto? De decir en sí, niegas a Cristo, sí lo niego. Pero a la misma vez Dios espera que nuestra vida, nuestras actitudes tampoco nieguen a Cristo Jesús. Recordemos el caso de Pedro, que terminó negando, no lo conozco, no sé quién es o no estuve con él. Pero la palabra de Dios también nos llama a ver de que nuestra persona no niegue a Cristo Jesús, de que nuestros actos o actitudes no nieguen a Cristo Jesús. Porque eso nos ayudará a que no tengamos que decir con la boca que negamos a Cristo Jesús. Entonces nuestros hechos, nuestras actitudes, si son correctas en Cristo Jesús, nos harán estar firmes ante cualquier situación, la cual nos lleven a querer decir con nuestra boca la negación del nombre de nuestro Señor Jesucristo, la negación de seguirlo a Él. Entonces, a veces negamos a Cristo Jesús dejando nuestras responsabilidades. Usted y yo tenemos responsabilidades delante de Dios. Deme un instante, por favor. Tenemos responsabilidades delante de Dios. No realizar las tareas que el Padre quiere que hagamos no es hacer, no realizando la tarea que el Padre quiere que hagamos, no es hacer lo que queremos, sino hacer lo que el Padre quiere que hagamos. En otras palabras, al realizar lo que nosotros queremos es no realizar lo que el Padre quiere. Como padres o como hijos, algunas veces, yendo al caso de hijos mejor, estoy un poco enredado, yendo al caso de hijos, a veces queremos hacer lo que queremos y no lo que el Padre quiere o lo que los padres nos pidieron. Y eso no es hacer lo que el Padre nos encomienda. O a veces, en el caso de padre, le encomendamos una tarea al hijo y el hijo no quiere realizar esa tarea y el Padre no se agrada en esa actitud del hijo. Entonces, es lo que está hablando el Señor. A veces negamos a Cristo Jesús cuando no asumimos nuestras responsabilidades. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que usted haga? ¿Qué es lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos? Una de las primeras cosas que usted puede saber y decir es que el Padre quiere que yo haga discípulos, que lleve su palabra, que procure en el Espíritu Santo hacer discípulos a todas las personas que pueda. Llevarlos a los pies de Jesucristo a través del Espíritu Santo y mi decisión de seguir a Cristo Jesús. Entonces puedo hacer 20,000 cosas, pero si no hago lo que el Padre quiere específicamente de mi vida o de mi persona, no estaré cumpliendo con su mandato. Y cada uno tenemos cosas diferentes, no todos podemos hacer lo mismo, pero sí todos podemos servir a Cristo Jesús con nuestras responsabilidades, asumiendo nuestras responsabilidades. ¿Qué es lo que el Padre quiere que usted haga? Dios quiere que usted pueda seguirlo a Él, y eso es no negar a Cristo Jesús. A la misma vez, eso forma nuestro carácter cristiano, forma la imagen de Cristo Jesús en nuestra vida. Perseguir el placer pecaminoso es también negar el nombre de Cristo Jesús. ¿Y qué quiero decir? Es buscar el pecado, querer pecar sabiendo que no está bien, pero es algo que gusta a la carne o que le gusta a la persona y desea hacerlo. Que sigue a Cristo, pero también a la misma vez quiere
acerca del pecado. Sabe que es pecado. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros, que nos rindamos a Él para que podamos huir del pecado. Iglesia, necesitamos seguir a Cristo Jesús. A veces nosotros mismos corremos tras el pecado y nosotros necesitamos huir del pecado. Pedirle al Señor que nos libre, huir del mal, huir del mal. Dios nos ayude a todos, iglesia. A veces el pecado no es lo que nosotros pensamos realmente, lo que imaginamos de uno. Tal vez el pecado es creer algo que yo no soy. Eso es pecado también. Entonces, no solamente piense en una cosa, deje que el Espíritu Santo lo examine y usted pueda ver lo que Dios quiere que usted sea, en lo cual Él espera que usted sea transformado por el poder de la palabra de Dios. Entonces lo animo a que deje que el Espíritu Santo lo guíe, lo ilumine para poder huir del pecado, perseguir el placer pecaminoso. Es lo que habíamos compartido, conformarse con el mundo, conformarse con el mundo. Dice la palabra de Dios que no nos conformemos con este sistema, que no nos amoldemos a este sistema, a los pensamientos de este sistema. Es ceder entonces a los pensamientos de la vida sin Cristo. Es vivir la vida sin Cristo Jesús. ¿Cuáles son los fundamentos de Dios en los cuales nos podemos apartar? Es aceptar, es decidir no querer sufrir la abnegación o la abstención. Nosotros necesitamos alejarnos del mal. Tal vez el mundo dice no es tan así, o se puede de esta manera, o el mismo pensamiento del sistema de pecado entró en la iglesia y tal vez quiere adulterar la palabra de Dios. De por sí la adultera. Caemos en esa trampa. Esto se puede, de esta manera llegaremos a ellos, al mundo. Y la palabra de Dios: no se hagan ustedes a ellos, sino que ellos se conviertan a ustedes. Ay, iglesia, disculpe. No quiera, ahí está, o no queramos conquistar a aquellos que no conocen a Cristo Jesús con nuestros pensamientos, sino vayamos en el poder del Espíritu Santo de Dios. Vayamos con la palabra de Dios, vayamos con el amor de Dios, pero vayamos con la verdad. No buscando conquistarlos o llegar a ellos de la manera nuestra, sino llegando a ellos a través del Espíritu Santo de Dios, que eso es poder para transformar la vida, no queriendo convencerlos, sino queriendo llevarlos a Cristo Jesús, mostrarles a Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Entonces no nos conformemos al mundo, no aceptemos los pensamientos de este sistema. Amando nuestras opiniones también podemos estar negando a Cristo Jesús. Cuando se antepone el pensamiento nuestros pensamientos, nuestras ideas antes que la palabra de Dios, entonces es cuando está por encima nuestras opiniones de la Biblia. A veces es cuando también dudamos de Dios, de lo que Dios dice, de lo que la palabra de Dios dice y de lo que los siervos de Dios están predicando. Entonces, para entender lo que la Biblia dice, necesitamos estudiar. No es que solamente nos sentaremos en medio del templo y escucharemos lo que se predica, ¿no, iglesia? Todos fuimos llamados a escudriñar las Escrituras. Todos fuimos llamados a inquirir en la palabra de Dios. Todos necesitamos tener tiempo para meditarla, estudiarla. Dios nos llamó a conocerlo a Él, no de una manera a través del estudio solamente, como dice la palabra, sino con el deseo de conocer a Dios, con el deseo de querer conocer a Cristo Jesús. Entonces,
Como dice la palabra de Dios ahí en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces la palabra viene de generación a generación, pasando por hombres fieles que sean capaces, que sean idóneos para enseñar también a otros. Hombres temerosos del Señor que han decidido compartir lo que Dios dice, no agregar ni sacar una tilde o una jota o alguna cosa de la palabra de Dios, sino en el temor, tratando de explicar lo que la palabra de Dios dice, no siendo seducidos por nuestro entendimiento, nuestro pensamiento, sino llevando la palabra de Dios en el temor del Señor. Claro que sí hay de esos siervos y nosotros necesitamos ser de ellos. Nosotros necesitamos ser esforzados en llevar la palabra de Dios no conforme a nuestros pensamientos, sino al pensamiento de nuestro Señor Jesucristo. Autojustificarse es otra cosa que puede llevarnos a negar el nombre de Cristo Jesús. Nos desligamos de los errores que hemos cometido o pasamos nuestros errores como una pelota a otra persona. Autojustificarnos, no, yo no fui, fue la otra persona, o pasó que la otra persona hizo eso y terminó aconteciendo tal cosa. No, iglesia. Nosotros tenemos que asumir nuestros errores. Si yo erré, yo tengo que asumir mi error. Si mi hermano erró, yo no tengo que andar juzgando a mi hermano. Yo tengo que orar para que mi hermano pueda ver su error y él pueda ir a Dios. Y Dios dar la dirección de cómo proceder. Pero yo necesito ver mis errores, pedir perdón al Señor Jesucristo. Y si he ofendido a algún hermano, pedir perdón. Perdonándonos los unos a los otros. Y si algún hermano ha cometido un error o alguna falta contra mí o contra usted perdonar como el Señor nos enseñó. Palabras que ya hemos recibido del Padre y que van teniendo una continuidad. Y usted va viendo entonces la correlación que tiene. Y eso es edificante para nuestras vidas. Gracias al Señor Jesucristo. Génesis capítulo 3 versículo 12 dice: y el hombre respondió a Adán: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces, queriendo decirle: Dios, vos tenés la culpa. No, es tú, Adán, tomaste la decisión y hiciste lo que sabías que no estaba bien. Entonces, de esa manera no entremos en la autojustificación, sino reconozcamos a Dios y pidamos perdón. La autojustificación es una forma de negar a Cristo Jesús, vivir en pecado, y es diferente a perseguir el placer pecaminoso. Vivir en pecado es aquel cristiano que no vive como Cristo, ya no vive como Cristo. ¿Cómo vivimos como Cristo, pastor? Según la palabra del Señor. Pero cree que es un cristiano. Él cree que es un cristiano que vive bajo las normas del Señor Jesucristo, que vive con Cristo Jesús. Él no va a la iglesia ya, pero él es un cristiano. Él no lee la Biblia, pero es un cristiano. Él no sigue los mandamientos, pero es un cristiano. Él solamente está un poquito apartado tal vez del templo, de los hermanos, pero él es cristiano. Y él vive según su forma. Entonces es vivir en pecado. Y es lo que Dios le decía a la iglesia de la Odisea: tú crees, tú piensas, pero no te das cuenta que eres así. Entonces, esas son formas de negar a Cristo Jesús. Se antepuso el yo, el centro pasó a ser el hombre. Alejémonos de eso, iglesia. Procuremos esforzarnos y seguir a Cristo Jesús, como dice aquel texto en ese versículo: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El versículo 9 dice: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Punto y coma. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. He aquí yo entrego, dice, de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y comenzamos
De atrás para adelante ahora, ¿qué le parece? Desde el punto y coma ese que marqué. Ellos mienten, dice la palabra de Dios. Dicen que aman a Dios, que son judíos, que siguen el pensamiento de Dios. Pero su culto no es a Dios, lo que dice la palabra, sino a Satanás. Porque todo aquel que miente, como decía la palabra, es hijo de su padre, el mentiroso. Qué cosa, ¿no? Cómo la palabra nos va llevando. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y no es ese, ya vimos eso para gloria de Dios, no es ese que vendrán a tus pies. No es ese, no es ese pensamiento. Dios los humillará y los quebrantará. Dios no espera que nosotros aborrezcamos a nuestros enemigos. Dios no espera que nosotros no oremos por nuestros enemigos. Dios no espera que nosotros no bendigamos a los que nos maldicen. Todo lo contrario, según lo que la palabra de Dios nos enseñó. Si hemos sido regenerados, nosotros perdonamos, nosotros amamos. Y yo creo y me uno al pensamiento de este texto, según el contexto, por lo que puedo entender y según lo que otros autores hablan. Obviamente nada es nuevo, todo ya viene Dios llevándolo y hay una continuidad de ahí y se ve algún otro texto, pero no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que comparto es lo que otros hombres que procuraron ser fieles y se esforzaron por ser idóneos, lo comparten a otros hombres fieles que tengan el deseo de seguir a Cristo Jesús. Y dice entonces ahí, haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y yo creo y me inclino entonces por el contexto a ser una iglesia esforzada, la cual nosotros necesitamos ser, y que ese esfuerzo se ve también en una iglesia que ama, no solo a la iglesia, sino también a sus enemigos y a los perdidos. Y este texto, este versículo 9 tiene relación, esta parte de la oración tiene relación con cuando dice: yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, personas que terminaban persiguiendo a los cristianos. Y entonces vemos ahí en Hechos capítulo 9, 13, una persona que era judía y que perseguía a los cristianos, y estamos hablando de Saulo. Entonces dice Ananías en el versículo 13, respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo. Mira, iglesia, ese es el deseo de Dios para con aquellos que nos persiguen, sean algunos que crean que están siguiendo a Dios, o sean aquellos que no crean en Dios directamente, en Cristo Jesús. Pero eso fue lo que aconteció. Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos. Les ponía a Dios, y Dios le respondía y le dice: ve, porque instrumento útil o escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dios ve mucho más de lo que nosotros podemos ver. Y Dios tiene mucho más amor de lo que nosotros podemos imaginar que tenemos. Pero podemos tener mucho amor si nosotros dejamos a Cristo obrando en nuestro corazón. Si de gracia hemos recibido salvación, de gracia tenemos que dar. Tenemos que amar teniendo fe y esperanza. Y eso es lo que está diciendo el texto. Y haré que vengan y se postren a tus pies, a la iglesia, y reconozcan que yo te he amado, que yo he dado mi vida por la humanidad, y que vengo a buscar a la iglesia. Y todo aquel que quiera ser parte de la iglesia es bienvenido. Él abre la puerta. ¿Quién somos nosotros para cerrar la puerta?
aquel que viene arrepentido a Cristo Jesús. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 23. Sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos o incrédulos. No dirán que estáis locos, pero si todos profetizan y entran algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón, de aquel indocto o incrédulo, se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Quién somos nosotros para cerrar una puerta cuando Dios la está dejando abierta o cuando Dios la abrió? Entonces, veamos ese amor, entendamos la palabra de Dios en su amor y veamos que Dios aún tiene capacidad para transformar a los corazones. Dios tiene el poder para hacerlo. Dios tiene el poder para transformar los corazones de nuestra familia y llevarnos a Él, que salgan de las tinieblas a la luz admirable para gloria de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y vamos a quedarnos solo con algunas palabras de este texto y prestaremos atención a unas palabras. En esta ocasión, yo también te guardaré. Yo también te guardaré. Así como Dios nos guardó desde el inicio de nuestro caminar, así nos guardará hasta el final de nuestras vidas o hasta que Él venga por la iglesia. Yo también te guardaré. Dios te guardará. Si tú has decidido guardar la palabra de Dios, si tú has decidido no negar el nombre de Cristo Jesús, Él te guardará. No importa lo que pases. La iglesia tiene que ser perseguida, la iglesia tiene que sufrir por amor a Cristo Jesús, la iglesia tiene que llevar el evangelio de Cristo Jesús, pero Él te guardará, Él me guardará, Él nos guardará. Permanezcamos fieles a Cristo Jesús. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes. Hermanos, también en este texto resaltaré esta expresión: retenga lo que tiene, no pierda lo bueno que está recibiendo. En otras palabras, cuide de guardar la verdadera y única palabra del Eterno. Primera de Corintios capítulo 9 versículo 27 dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No acontezca que yo, habiendo sido mensajero, un predicador, un cristiano fervoroso, apasionado por Cristo Jesús, venga a perder mi salvación. ¿Qué es lo que Dios está llamando a la iglesia? Que quiere esforzarse, la iglesia esforzada, la iglesia que busca agradar a Dios, la iglesia que guarda su palabra, que retenga lo que tiene. ¿Qué es lo que usted está recibiendo de Dios en este tiempo? ¿Qué es lo que Dios nos está dando en este tiempo? Tiempo oportuno el que estamos viviendo. Dios nos está preparando, Dios nos tiene que santificar, Dios nos tiene que pasar por el fuego para que veamos nosotros mismos de qué estamos hechos. Para que veamos nosotros mismos nuestras decisiones, para que veamos si seguimos a Cristo Jesús o si seguimos un evangelio adulterado. Sea la iglesia que se esfuerza. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 13: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Retén la forma de las sanas palabras. Guarda el buen depósito, le decía Pablo a Timoteo, que nada te aparte del evangelio de Cristo Jesús. No cedas al falso evangelio, no cedas a la lucha contra la apostasía, no cedas contra las falsas doctrinas, contra los falsos profetas o falsos apóstoles o falsos maestros. Persevera en la palabra,
Continúa predicando el Evangelio. Persevera en lo que has aprendido. Retén la forma de las sanas palabras. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo, gloria a Dios, en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Al que venciere, está diciendo, al que persevera, al que se esfuerza, al que tiene paciencia, iglesia. Al que persevera, al que no desiste, al que se esfuerza, aquel que tiene paciencia. Dios le dará su corona, dice. Yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Todo el que sigue a Cristo tiene que tener este sentir en esta vida y en la eternidad. En esta vida, columna en el templo es lo mismo que decir vivir la presencia de Dios cada día. Columna en el templo es lo mismo que decir vivir en la presencia de Dios en esta tierra cada día. Esfuércese, iglesia, esforcémonos. El salmista decía, estando en esta tierra, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y en la eternidad solo será una continuación gloriosa de lo que hemos experimentado en esta tierra, por la fortaleza del Espíritu Santo de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Gloria a Dios. Está escuchando esta palabra que el Señor nos dio. Escuchó esta palabra. ¿A quién escuchamos entonces en este tiempo en cuanto estábamos compartiendo la palabra de Dios? Fue a Cristo. No deje que el adversario le robe lo que el Espíritu Santo le dice a su vida, a su iglesia. Padre Dios de la gloria, te damos gracias por tu palabra, Señor Jesús. Te damos gracias por estar con nosotros y por hablarnos, Señor Jesús, y animarnos a continuar siendo la iglesia esforzada, la iglesia que te sigue, la iglesia que te sirve, Padre, la que guarda tu palabra, la que no niega tu santo nombre, sino la que permanece, Señor, a tu lado, tras tus pisadas, Señor, sabiendo que tú eres quien nos da la victoria. Padre, te agradecemos en el nombre de Jesús. Y pedimos tu bendición sobre nuestras vidas. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la consolación del Espíritu Santo sea con su iglesia, hoy y siempre. Amén y amén.